Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, la palabra de Dios dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Gracias, Señor, por su compañía bendita. Ahora damos gracias, Señor, por la presencia de los amigos y amigas entre nosotros. Gracias por la compañía de los hermanos y hermanas presentes en este lugar, pero gracias también, Señor, por toda persona que escuche este mensaje en cualquier lugar. Rogamos en esta hora, Dios eterno, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, que su Espíritu Santo nos traiga esa palabra que cambie y transforma nuestra vida. Haga en nosotros y con nosotros su voluntad. Prepárenos y habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Lo pedimos, Señor, y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estaremos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Estamos trabajando con la segunda parte del tema Dios de esperanza. Cuando usted lee el libro del Apocalipsis, descubre que Dios quiere inspirar esperanza en sus hijos. Dios quiere que en este tiempo final usted y su familia encuentren un seguro refugio en el Dios Todopoderoso. Por eso, cuando usted lea el libro del Apocalipsis, recuerde, en el versículo 1 del capítulo 1, dice que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. El personaje central es Jesucristo, pero no olvide que también dice que esa revelación de Jesucristo Dios se la dio, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Cuando usted lee el libro, desde el prólogo y hasta el epílogo y las 8 visiones, asegúrese de buscar al Señor Cristo Jesús y trate de ver la intervención de Dios en cada una de sus partes. Por ejemplo, en el prólogo y en el epílogo aparece la presencia del Señor Jesús en el centro de todo, pero también aparece la presencia del Padre. Y si usted busca con cuidado, descubre el Espíritu Santo. En la visión 1 y la visión 8 aparece Jesús en la tierra, y en la 8 aparece el Padre en la tierra. Pero las visiones 2 hasta la visión 7 aparece toda una escena delante de la sala del trono. Aparece la escena en el cielo. Siempre Dios el Padre interviniendo, trabajando en los asuntos de la tierra. El Apocalipsis nos dice y nos enseña que Dios está interesado en el devenir, en la historia, en el futuro de la familia humana. A pesar que el pecado entró a esta tierra, Dios no se retiró. Dios vino y habló con Adán y Eva, y desde Adán y Eva y hasta el día de hoy, Dios siempre ha estado presente, trabajando en beneficio de sus hijos. Así como habló con Adán y Eva, también habló con Noé. Y después del diluvio, estuvo trabajando con toda la historia del pueblo de Israel. Hasta que el Señor mismo viene a la tierra, la Biblia dice que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan capítulo 1, versículo 14. Emmanuel significa Dios con nosotros. Recuerde cómo el libro de Isaías dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Tan empeñado, tan interesado, tan ocupado, tan enfocado está Dios en la salvación de los seres humanos, que lo ha puesto todo sobre la mesa para garantizar, para asegurar la salvación de la familia humana. Y cuando vemos a Jesús, en la historia de Jesús, en la vida de Jesús, descubrimos que Él es aquel de quien anunciaba el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay tipos y Cristo en el Nuevo Testamento es el antitipo. Por ejemplo,
Adán es un tipo, Cristo es el antitipo. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Adán es un tipo, Cristo es el antitipo. Todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús en el Nuevo Testamento. Dios asegura, Dios garantiza y Dios presenta la certeza, la certidumbre, la seguridad, la esperanza de la salvación en Cristo Jesús. No hay nada que temer en relación a la salvación porque está segura y asegurada y comprada con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Sin embargo, necesitamos llenar nuestra mente con la Biblia para que nuestra mente se llene de la verdad divina y nuestro prefrontal se llene de luz. La mayoría de los seres humanos trabajan en automático, es decir, la mayoría de los seres humanos trabajan con el sistema límbico, con sentimientos y emociones. Sin embargo, es la Biblia y solo la Biblia que es capaz de habilitar nuestro cerebro para creerle a Dios. Usted jamás podrá creerle a Dios, jamás podrá creer en la persona de Dios si usted no conoce a Dios. De allí que la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no llena su cabeza con la palabra de Dios, usted no tiene la fe de la Biblia. Si usted no tiene la fe de la Biblia, entonces, perdone, posiblemente usted tenga la fe de los demonios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan y no serán salvados. Y ahí es tan importante, tan interesante, imprescindible que entendamos la palabra de Dios, que nos llenemos de la palabra de Dios y que nuestro cerebro se conecte con la mente divina a través de la palabra de Dios. El Apocalipsis entonces nos muestra, nos enseña, nos explica cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unen en el programa de salvación de los seres humanos. El Apocalipsis, desde el prólogo hasta el epílogo, nos muestra a Jesús y presenta a Cristo como el Cordero de Dios. Cuando usted lee el Apocalipsis y se olvida de los detalles y se enfoca en el corazón del libro y se enfoca en la persona de Jesús, descubre al Señor Jesús envuelto, involucrado, trabajando, participando en beneficio de la iglesia, en beneficio de su pueblo. Desde el comienzo hasta el final, el Señor Jesús aparece en todas las escenas. Y en cada una de las escenas aparece como el héroe, el conquistador. Y Dios aparece venciendo y para vencer. No hay nada que dudar, no hay nada que temer de la salvación, siempre y cuando usted se enfoque en la persona de Cristo Jesús. Recuerde, la salvación es Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo. Y el Rey del Reino de la Gracia es Jesucristo. Y todo gira en torno a la persona de Jesucristo. Si usted no conoce a Jesús, entonces no tiene salvación ni vida eterna. San Juan capítulo 17, versículo 13, la Biblia dice, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si usted no conoce a Jesús, si usted no conoce a Dios, amigo, entonces necesita conocerlo, porque si no lo conoce, no tiene salvación ni vida eterna. El Señor Jesús no es un concepto, no es una doctrina, no es algo, es alguien, una persona a la que se debe conocer. Y el Apocalipsis nos habla de Jesucristo, y el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Cuando usted lee los escritos del apóstol Juan, el Evangelio según San Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y el Apocalipsis, descubre que 5 libros que Juan escribió, todos tienen que ver con la persona de Jesucristo. Conocer a Jesucristo significa salvación y vida eterna. Por eso, cuando usted comienza a leer el libro del Apocalipsis buscando a Jesús, descubre que Dios es un Dios de esperanza. Lo invirtió todo a través de Jesús para que tengamos una segura esperanza. Por eso es que Tito capítulo 2 versículo 13 nos habla de la esperanza bienaventurada. Esperanza bienaventurada. ¿Por qué esperanza bienaventurada? Cuando usted lee el libro del Apocalipsis, descubre que 7 veces aparece la palabra bienaventurados. En el capítulo 1, versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca.
bienaventurados. Cuando usted busca el significado y el valor de la palabra bienaventurado, en el Antiguo Testamento va al Salmo 1, donde habla de bienaventurado, y viene al Nuevo Testamento, a San Mateo capítulo 5, Cristo comienza el reino de la gracia con la palabra bienaventurado, y Apocalipsis termina con la palabra bienaventurado. ¿Por qué la segunda venida de Cristo es una esperanza bienaventurada? Bienaventurado significa una persona que recibe una bendición especial. Bienaventurado significa un afortunado. Bienaventurado significa alguien a quien Dios le da un don especial. Bienaventurado es aquel que tiene un conocimiento y una relación tan íntima con Dios que Dios le beneficia, que Dios le favorece con algo que no favorece a los demás. Cristo mismo empieza su reino de la gracia en el Sermón del Monte con la palabra bienaventurado. Y todo el libro termina, la palabra de Dios, en Apocalipsis con la palabra bienaventurado. Y si usted pone cuidado en el Apocalipsis, las 7 veces que aparece la palabra bienaventurado tiene que ver con la segunda venida. Por eso, Tito 2:3 habla de la esperanza bienaventurada y tenemos el Dios de la esperanza. Vamos a trabajar entonces en esa esperanza bienaventurada, en ese Dios de la esperanza, con esa palabrita que empezamos a trabajar en el tema anterior. La palabra siervos. En el versículo 1, capítulo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y dice, y las declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. Siervo Juan, a sus siervos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Ahora, mire el capítulo 2 de Apocalipsis, el versículo 20. ¿Cómo se repite la palabra siervo? ¿Cómo dice el versículo 20? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, ¿qué cosa dice ahora? Enseña y seduzca a ¿quiénes? A mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cómo son estos siervos de Dios? Ya vimos en el tema anterior que Pablo se autodenomina siervo de Jesucristo. Y decíamos que Pablo se llama siervo de Jesucristo porque Pablo entiende que Cristo lo compró y lo compró con su sangre. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Veamos qué dice la Biblia. Vamos rapidito. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Es muy importante entender esto. Si usted sabe a quién pertenece, usted vivirá conforme a ese conocimiento. Si usted no sabe a quién pertenece, entonces usted vivirá de cualquier manera. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. ¿Cómo dice la Biblia? Dice la Biblia, porque habéis sido, ¿qué cosa? Habéis sido comprados por precio. ¿Qué cosa dice ahora? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. ¿Somos propiedad de quién? Propiedad de Dios. Y si usted es propiedad de Dios, ¿es Dios responsable de cuidar su propiedad? A ver si o no. A ver si o no. ¿Le compró Dios a usted? ¿Con qué le compró Dios a usted? Decíamos en el tema anterior que Dios se lo compró con la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Y para qué le compró Dios? Le compró para hacerle templo del Espíritu Santo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Entonces, si usted es propiedad de Dios, mi pregunta, ¿usted es propiedad de Dios porque Dios lo obligó o usted es propiedad de Dios porque usted aceptó ser comprado con la sangre de Jesucristo? ¿La primera o la segunda? Éxodo capítulo 21. Veamos cómo funciona esto de comprar un esclavo. Y ponga cuidado. Es importante saber quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Si usted no sabe quién es, usted camina y vive a la deriva. En la época de Moisés, cuando un esclavo era esclavo por amor, cuando un esclavo era siervo, esclavo porque lo quería hacer, había toda una regla, había todos ciertos detalles. Capítulo 21, versículo 1 al 6. Ponga cuidado, Éxodo 21, 1 al 6. ¿Qué dice el versículo 1? Estas son las leyes que les propondrás. ¿Qué sigue diciendo? Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo, ¿qué cosa dice? Saldrá libre de balde. Si entró solo, ¿qué dice la ley? Solo saldrá.
Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Versículo 4. Si su amo le hubiere dado mujer, ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán ¿de quién? De su amo. Y él saldrá como solo. Y ahora viene el detalle. Mire qué cosa linda. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces, dice la Biblia, ¿qué cosa? Su amo lo llevará ante los jueces. ¿Y qué dice ahora? Y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo, ¿qué le hará? Le horadará la oreja con lesna y será su siervo ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Mi pregunta, ¿este siervo voluntario está tomando la decisión de quedarse en la casa de su amo para siempre, sí o no? ¿Le hacen una marca en su oreja derecha, le hacen un hoyo, sí o no? Sí. La pregunta es, ¿ha decidido usted ser siervo de Cristo para siempre? Si usted decide ser siervo de Cristo para siempre, recuerde que el siervo es propiedad de su amo. Entonces acuérdese que ya usted no es dueño de usted. Se acabó el decir yo hago lo que me da la gana, yo hago lo que yo quiera. Usted se equivocó, porque si usted es un siervo, hará lo que el amo diga. Cristo dijo, vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. ¿Sí o no? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Quiere usted ser un esclavo voluntario de Jesús? Sí. ¿Cuántos quieren ser esclavo voluntario? Hay alguna mano que no la veo levantada. Bueno, viene la otra pregunta. ¿Y cuántos quieren ser esclavo involuntario? Que lo obliguen. Tampoco levantaron la mano. Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. Déjeme decirle que Satanás hace esclavos involuntarios. El único que pide esclavitud voluntaria es Cristo Jesús. Y los siervos de Cristo Jesús, que son siervos voluntarios, entonces son libres en Cristo Jesús. Jesús dijo, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del pecado, libres de la maldad, libres del diablo, libres de los demonios y libres de usted mismo. El peor enemigo que usted tiene es usted mismo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? En el libro de Romanos, en el capítulo 7, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad que usted tiene algo adentro de usted que no le deja hacer lo que usted quiere hacer? A ver, ¿sí o no? Y usted hace lo peor que usted no quiere hacer. A ver, ¿sí o no? Y Pablo dice, mas no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ¿somos esclavos o no somos esclavos? Sí, o esclavo voluntario de Cristo o esclavo involuntario del pecado. Mire cómo lo dice en Romanos capítulo 6. Mire qué cosa linda. Vamos rapidito. Esto se va a poner interesante. Y es mejor decirlo con un poco de gracia, porque la verdad es que esto es doloroso. Romanos capítulo 6. El apóstol Pablo está planteando en Romanos capítulo 6 lo que estamos diciendo. Dice Romanos capítulo número 6, versículo número 16. ¿Qué dice el verso 16? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien, ¿qué cosa dice? Sea del pecado para muerte, o sea, ¿qué dice ahora? De la obediencia para justicia. Pregúntese por un momento, ¿a quién usted se sometió? Y usted dirá, yo no me he sometido a nadie. Entonces ya es esclavo. Interesante, ¿no? Porque si usted no se somete a Cristo voluntariamente, involuntariamente se sometió al otro. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Jesucristo dice, el que no es conmigo, el que conmigo no recoge. Si usted no está con Cristo, ya está del otro lado. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora hago la pregunta otra vez. ¿Quiere usted ser un esclavo voluntario de Cristo? ¿Quiere ser un siervo de Cristo? ¿Quiere ser una persona libre con el Espíritu de Dios para que le guíen su pensamiento para varias acciones? ¿Quiere usted hacerlo así? ¿Sí o no? Sí. Levante la mano conmigo. Levante la mano conmigo. Alabado sea Dios. Muy bien. Hay algunas manos que no se han levantado todavía. Tenemos que darle más duro todavía, pastor. Si usted no es esclavo de Cristo, usted es esclavo del otro lado. El otro lado no da libertad, solo destruye a la gente.
¿Qué hace el otro lado? Destruye a la gente. Satanás viene para matar. Y es doloroso cuando usted encuentra a una persona que está completamente esclavizada por el pecado y la maldad. Cuando usted habla con ese tipo de gente y le cuentan lo que están viviendo, usted se espanta. Satanás no da libertad a sus cautivos. Los consume y los destruye. Y los acaba. Y a veces hace como las arañas. Los envuelve, los envuelve, los envuelve, los envuelve, los envuelve, hasta que los inmoviliza. Y cuando están inmovilizados, que no se pueden mover, entonces la araña viene y se chupa la sangre calientita y sabrosa hasta que le saca la vida. Así trabaja Satanás. He visto personas jóvenes, personas que fueron jóvenes cuando yo era joven, y un buen día se separaron del Señor. Los años pasaron y nos encontramos otra vez, y el cuadro no era el más bonito. Lamentablemente, el enemigo es terrible, el enemigo no abre las puertas a sus cautivos. Pero bueno, dejemos al diablo tranquilo y vamos a seguir con el Señor Jesús. El Señor Jesús está interesado y empeñado en hacerle ver y entender a su siervo que Él está en esto. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, mire lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Tan interesado está Cristo en sus siervos, tan interesado está Cristo en sus hijos, en sus mensajeros, en los que son parte de su equipo, que Él muestra y presenta algo interesante. Versículo 19, Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Escribe las cosas que has visto y qué más, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ¿quiénes? Los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Pregunto, ¿muestra Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al 20, que Cristo camina entre los candelabros que representan su iglesia, sí o no? Sí, Cristo está presente. Y estas 7 estrellas que tiene en la mano derecha representan a los ángeles de las 7 iglesias. La palabra ángeles significa mensajeros, a los mensajeros que Cristo tiene en las iglesias, a usted y a mí. Cuando usted es siervo de Cristo, cuando usted pertenece a Cristo, cuando es propiedad de Cristo, entonces no tiene nada que temer porque Cristo le tiene en su mano derecha. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Sí. Cuando usted sabe quién es Cristo, quién es la persona de Cristo, descubre que Cristo es el creador de todas las cosas. No hay circunstancia, no hay problema, no hay dificultad que Cristo no pueda resolver. Recuerde, toda la Biblia nos habla de Cristo. Toda la Biblia nos muestra a Cristo. Toda la Biblia está empeñada en que conozcamos y descubramos la persona de Cristo. En San Juan capítulo 5, versículo 39, Cristo dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Recuerde, cuando Cristo viene a la tierra no existe el Nuevo Testamento, solo existe el Antiguo Testamento. En el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 44, Cristo dijo, porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, refiriéndose al Antiguo Testamento. En otras palabras, Cristo está diciendo, todo lo que está escrito tiene que ver conmigo. El centro de todo esto soy yo, el eje soy yo. Necesitan estudiar la Biblia para que me conozcan a mí. Y si me conocen a mí, entonces tienen salvación y vida eterna. Los mensajeros míos los tengo en mi mano derecha. Yo soy el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. Contra mí nadie puede luchar ni pelear porque yo soy el soberano. Mi pregunta, ¿es usted un siervo de Cristo? ¿Es usted un ángel de Cristo? ¿Es un mensajero de Cristo? ¿Pertenece usted a Cristo? Si usted pertenece a Cristo, si es un siervo de Cristo, si es un enviado de Cristo, usted no tiene nada que temer, porque Cristo estará a su lado, como dice el Antiguo Testamento, Dios estará a tu lado como poderoso gigante. ¿Qué y dónde y cómo empieza el miedo
que llena la vida de muchos cristianos. Número 1, no estudian la Biblia. Número 2, no conocen ni entienden las promesas de Dios. Número 3, no están viviendo conforme a los principios establecidos en la palabra de Dios. Y número 4, no están cumpliendo con su misión. Queridos jóvenes, queridos adultos, necesitamos conocer a Cristo. No hay universidad, no hay centro de estudio. En el universo no existe nada más alto que conocer a Cristo. Hay un versículo que me llena de emoción en el libro de Colosenses, en el capítulo número 2. Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Colosenses, capítulo número 2. Recuerde, estamos hablando del Dios de esperanza. Es un Dios de esperanza, pero es un Dios sabio. Es un Dios que basa la fe en las evidencias. No es una fe basada en sentimientos y emociones, no. Es una fe basada en principios. Colosenses capítulo 2, versículo número 3. ¿Qué dice el versículo 3? Hablando acerca de Cristo, dice, en quien están escondidos. ¿Qué cosa dice ahora? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Dónde están atesorados? ¿Dónde están escondidos? ¿Dónde están guardados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En Cristo Jesús. No hay ciencia más alta que estudiar a Cristo. No hay conocimiento más amplio que conocer a Cristo. No hay nada más profundo que la persona de Cristo. ¿Lo está diciendo la Biblia o no lo está diciendo? A ver, ¿sí o no? Si usted estudiara a Cristo más frecuentemente, si conociera mejor a Cristo, su cerebro se expandiría. Su cerebro se hace más grande y más profundo. Lo que se llama la ciencia de la salvación o soteriología será objeto de estudio por toda la eternidad. Cuando usted conoce a Cristo, cuando estudia a Cristo, cuando profundiza en la persona de Cristo, cuando entiende a Cristo, cuando cree en Cristo, cuando usted profundiza en ese estudio, usted se convierte en maestro no solo de los seres humanos, sino de todo el universo. Ah, pastor, ¿qué le pasa? Ya sí es verdad que la regó, diría un mexicano. Mire lo que dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Mire qué cosa linda. Usted estará enseñando no solo un concepto, no una teoría, usted estará enseñando una vida. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Queridos jóvenes, Dios anda buscando jóvenes para darse a conocer en el universo. ¿Qué dice el versículo número 9? 1 Corintios 4, 9, ¿cómo dice? Porque según pienso, ¿qué cosa? Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. ¿Qué más dice? Como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser, ¿qué cosa dice? Espectáculo al mundo. ¿A quiénes más? A los ángeles. ¿Y a quiénes más? Y a los hombres. ¿Dónde están los hombres? En la tierra. ¿Y los ángeles? En el cielo. Y el mundo, el cosmos, todo el universo. Mi pregunta entonces, la influencia suya cuando conoce a Cristo, la influencia, el testimonio suyo cuando conoce a Cristo, ¿se queda aquí con los hombres? No. ¿Trasciende los cielos? Sí. Y llega hasta el vastísimo universo. ¿Se entiende ahora? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿se entiende o no se entiende? Sí. Es más que ser miembro de una iglesia, que estar sentado en un banco, que decir yo soy de la iglesia X o de la iglesia Y. En la mente de Dios es mucho más que eso. Si Cristo vino a esta tierra y derramó su sangre en esta tierra, y esta tierra se convirtió en el libro de texto del universo, Deseo toda la gente, página 11, entonces usted puede comprender y entender que desde aquí se está proyectando a todo el vastísimo universo. Y Dios decidió a través de usted darse a conocer en todo el universo. Y yo digo, ¿es grande o no es grande eso? ¿Es grande o no es grande? ¿Es grande o no es grande? Y qué hermoso empezar cuando uno es un adolescente. Yo comencé a los 18 años. Desde los 18 años entendí esto y por eso mi vida ha sido tan bendecida. Y por eso he vivido lo que he vivido. Y me pregunto siempre, ¿cómo es que la gente no descubre esto? ¿Cómo es que la gente vive por vivir? Es más que un asunto religioso. Es un asunto de principio. Es más que un asunto de religión. Es un asunto de relación. La gente sabe si te relacionas con Cristo, si te relacionas con Dios. Recuerde, toda predicación tiene que ser bíblica, cristocéntrica y contemporánea. ¿Cómo tiene que ser la predicación? Bíblica, cristocéntrica, contemporánea.
¿Qué estamos estudiando? La Biblia. ¿Acerca de quién? De Cristo. Y yo pregunto, ¿esto tiene que ver con la época en que vivimos, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Todo lugar, no importa la nación, primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, quinto mundo, el mundo que usted quiera, cuando la gente ve a Cristo en usted, la gente le respeta. ¿O no? ¿O no? Y es interesante cuando usted habla con científicos o con embajadores o con personas muy sabias o con ricos billonarios o con lo que usted quiera ponerle, y usted le están hablando y usted está calladito, y entonces empiezan a hablar, a decir todo lo que están diciendo, y de repente usted abre la boca y lo que usted saca es un versículo de la Biblia. Cuando esa persona nació, ya la Biblia estaba, ¿o no? Sí. Y cuando se muera, la Biblia sigue. Sí. Y entonces ellos se quedan mirando, y se quedan mirando, y se quedan mirando, y dicen, ¿y qué fue lo que usted dijo? Oh, le dije Isaías 43:7. ¿Y qué es lo que significa? Bien, lo que significa que Dios tiene planes con usted. Pero bueno, repítamelo otra vez. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Y qué es lo que Dios quiere decir? Dios quiere decir que quiere reflejar su carácter en cada ser humano. ¿Y con qué propósito? Para que el universo entero conozca la belleza del carácter de Dios a través del ser humano. ¿Y cómo se entiende eso? Estudiando la Biblia. Pero que eso es demasiado grande. Claro, porque nosotros somos chiquitos. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Sí. Y dicen, la verdad que usted tiene una forma muy extraña de hablar. Digo, no, y espérese ahora lo que viene ahora. Efesios capítulo 3, versículo 10, vamos rapidito. Efesios 3:10, mire qué cosa linda. Es doloroso, es bochornoso, es vergonzoso que nosotros no sepamos lo que Dios nos ha hecho. Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Efesios 3:10, ¿cómo dice Efesios 3:10? Para que la multiforme, ¿qué cosa dice? ¿Para qué? ¿Para qué define un propósito? Ok, hay dos preguntas que hacemos frecuentemente. Siempre preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si su cerebro se habitúa a los porqués, no sale de un círculo vicioso. Porque el por qué solo define una causa. Pero el para qué es que define un propósito. Cuando usted le dice a Dios, Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Eso es tonto. No le pregunte a Dios por qué. Pregúntele para qué. Pran, se le rompe una pierna. Y te dice, Señor, ¿por qué se me rompió la pierna? No sea bobo, pregúntele que para qué. Señor, ¿para qué se me rompió la pierna? Entonces el Señor dice, mira mi negro, la pierna se te rompió para eso. Déme hacerle una historia. Bueno, se supone que está hablando primero para los jóvenes, ¿verdad? ¿Estoy correcto, pastor? Sí. Bien. Así que jóvenes, prepárense por lo que les voy a decir ahora y ojalá ustedes quieran tomar una decisión como esta. Un joven en la iglesia tomó la decisión de ser un misionero. Mamá, me voy de misionero. Pero mi hijo, piénsalo bien, ya lo pensé. Bueno, fue a la oficina de la asociación, se registró y todo, lo aprobaron. Usted se va para África como misionero. Sellaron los papeles, se sacó su pasaporte, todo listo. Llegó esa tarde a la asociación a recoger los últimos papeles y todo, el otro día se iba. Sale de la asociación y al salir de la calle viene un carro y ¡pam! Compadre, lo tira por allá y le desbarata una pierna. Tremendo misionero. Bueno, pues se lo llevan al hospital y la pierna quedó tan desbaratada que de aquí para abajo, de la rodilla para abajo, tuvo que cortársela. Después que se sanó, le pusieron una pierna de palo. Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Y no es que Dios es el Dios Todopoderoso? ¿Cuál es la pregunta allí? ¿Por qué o para qué? ¿Para qué? Apréndasela. ¿Para qué? Así que el muchacho duró 6 meses batallando con la pierna y después de 6 meses, casi se tiró 1 año, un día vuelve a la asociación, ahora vuelve con una pierna nueva, una pierna de madera y una pierna de carne. Ahora el tipo bien equipado, tiene lo que no tenía, tiene una pierna de palo ahora. Y llega a la asociación y le pregunta, díganme, ¿qué pasó con ¿alguien se tomó el lugar mío? No. ¿Y qué pasó? Todo está bien. ¿Y me puedo ir todavía? Claro que te puede ir. Pues fantástico, yo me voy. Ahora se va con su pierna ¿de qué? De palo.
¿Para qué? Dios quería que el tipo viajara con una pierna de palo, compadre. ¿Le gustaría a usted viajar con una pierna de palo? ¿No le gustaría? Pues usted no es sabio. Oiga, qué cosa linda ahora. Oiga, ¿qué pasó? El tipo llega al África y empieza a predicar que predica y predica que predica. Y va de tribu en tribu, de tribu en tribu. Y la gente entregando a ese Señor porque tenía el fuego del Espíritu, porque el tipo dijo, ¿qué me importa una pierna? A la cabeza que me la quieran arrancar, acá voy. Se emocionó tanto y se metió tanto en el corazón de la selva, que ya por allá adentro le dicen, mira, hay una tribu allá arriba en la montaña, que ahí no sube nadie, compadre. Todos los misioneros que suben no bajan. Salida, así, talita. Y dice, yo quiero ir allá arriba. No suba, le dicen, que los que suben jamás bajan. Y este se arriesgó a subir y subió. Y subió, compadre. Él cuenta que cuando llegó a esa tribu, entró todo el camino de que para llegar a la tribu había muchas estacas y en las estacas había muchos cráneos humanos secos. Era como una bienvenida que le estaban dando, ¿no? Y cuando llegó y entró, había muchas chozas alrededor, y cuando entró todo estaba limpio en el centro, y en el mismo centro había como, ¿saben lo que es un fogón? Una piedra donde se pone la leña para izarse una fogata. Y él entró y empezó, ¿hay alguien aquí? Y no se veía a nadie. Y extrañamente él veía en todas las casas como adornos cráneos de seres humanos. Compadre, cuando el tipo entra y llama y busca, empiezan a aparecer los que viven en aquel lugar, empiezan a aparecer con una sonrisa burlona, una sonrisa de, óyete, qué interesante, ¿no? La oveja viene a la casa de los lobos, aquí llega la carne fresca, compadre. Al rato sale uno corriendo con una olla grande de hierro y la ponen y empiezan y le encienden la fogata y le echan agua a aquello y empieza todo el mundo a brincar y a saltar porque imagínate, la comida acaba de llegar. Él cuenta que viene el jefe de la tribu y se pone a mirar y todo el mundo ya está celebrando porque a este se lo van a comer. Así había pasado con todos esos misioneros que habían venido. Y el tipo que no es tonto ni perezoso le dice al jefe con señas que su carne no es buena para comer. Y el jefe empieza a reírse. Y que su carne no es buena para comer y se lo está diciendo. Así que se acerca al jefe y de alguna manera le pide un cuchillo y el tipo le da el cuchillo y se levanta la pierna de palo. Se levanta y cuando el tipo ve una pierna de palo, coge y le parte un pedazo de la pierna de palo y coge y le dice, come, come. Y el jefe se iba echando para atrás, come, ven, come, come. Y el jefe iba para atrás, come, come. Hasta que el jefe se tira de rodillas y empieza a adorar a este creyendo que es el Dios de la naturaleza. Cosa linda, mamacita linda. Y todo el mundo se tiró al suelo a adorar al Dios de la naturaleza. Se quedó a vivir con ellos, le enseñó asuntos de primeros auxilios, le enseñó de todo un poco y empezó a hablarle del amante Salvador Cristo Jesús. Y la tribu entera aceptó a Cristo Jesús. ¿Quiere usted ser un misionero del Señor? ¿Quiere que le rompan una pierna? El problema de nosotros los seres humanos es que queremos ponerle las condiciones a Dios, pero es que no conocemos el futuro. Dios es quien sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. Si usted es un siervo de Dios, si usted es un mensajero de Dios, si usted es un instrumento de Dios, deje que Dios sea Dios. ¿Es verdad o no es verdad? A ver, ¿es verdad o no es verdad? Necesitamos confiar en Dios. Efesios capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer. Mire lo que dice aquí de la trascendencia de nuestra vida, la trascendencia de los siervos y las siervas de Dios. La vida mediocre, la vida pobre, la vida barata de muchos cristianos ofende a Dios y ofende al universo. ¿Cómo me dice usted que tiene un Dios todopoderoso y se arrastra usted como un gusano? ¿Qué pasó? Si es verdad que somos siervos de Dios, si es verdad que somos esclavos voluntarios de Dios, si es verdad que somos mensajeros de Dios, si es verdad que nos hemos entregado a Dios, tiene que verse en nosotros la gloria de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mira lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 3, versículo 10. ¿Cómo dice? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes dice?
a los principados y potestades, ¿dónde? En los lugares celestiales. El cristianismo es más que cosas de la tierra. Cristianismo es cosas del universo. Un cristiano es una persona que conoce y ama a Cristo. Un cristiano es una persona que es miembro del pueblo del Mesías. Recuerde que la palabra Cristo significa ungido y la palabra Mesías significa ungido. Si usted es cristiano, usted es miembro del pueblo de Cristo. Por tal razón, a usted Dios lo designó maestro del universo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando usted lo aprende siendo un adolescente y se evita todas esas pocas vergüenzas que este mundo ofrece, entonces su mente se desarrolla maravillosamente. Qué lindo es ver una persona, un adolescente, que no ha andado en esas pocas vergüenzas que este mundo ofrece, servirle a Dios con su corazón limpio, con su corazón sano, con su corazón sincero, y que es lleno del Espíritu Santo desde ahora y para siempre. Qué cosa linda, pastor. ¿Es así o no es así? Ahora, mire el versículo otra vez. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Mire el versículo, capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿a quién dice? Por medio de la iglesia, ¿a quiénes dice? A los principados y potestades. ¿Dónde están esos principados y potestades? En los lugares celestiales. Multiforme. ¿Qué significa multiforme? Varias formas. ¿Qué significa multiforme? Por ejemplo, si usted mira aquí alrededor, ¿todos somos iguales? Yo creo que hasta los chinos, los japoneses que se parecen tanto son diferentes. ¿O no? ¿Así o no? A ver, ¿sí o no? Sí, ni siquiera dos gemelos son iguales, son idénticos. Imagínense, aquí hay personas, número uno, ¿por dónde comienzo? Bueno, hay personas negritas como yo, feas como yo, así le ayudo a usted, y hay otros tan feos como yo, y tan negro como yo, y entonces hay otros que son más elegantes. Así que Dios tiene muchas formas, ¿verdad? Pero si usted se entrega a Cristo y recibe los dones del Espíritu de maneras distintas y diferentes formas, diferentes maneras, Dios se da a conocer. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Queridos jóvenes, el plan de Dios es más que el asunto de meterte en el cielo, de llevarte al cielo. Es mucho más que eso. Lamentablemente, tristemente, dolorosamente, la mayoría de los que se llaman cristianos, que no pasan de ser religiosos, lo único que quieren es que lo lleven al cielo. ¿O no? Ay, Señor, ven pronto para que lo lleven al cielo, pero no quieren hacer nada. ¿Sí o no? Y algunos cuando ya están viejecitos, que están muriendo, Señor, apúrate. Porque no se quiere morir. ¿Es así o no es así? Seamos honestos y sinceros. ¿Es así o no es así? Eso es ser egoísta. Eso es ser egoísta. ¿Cuál es el plan de Dios? Dios quiere glorificarse en sus hijos. Dios quiere que la vida suya trascienda esta tierra. No solamente Dios lo exhibió delante de los hombres y delante de los ángeles y delante de todo el universo, sino que Dios quiere darse a conocer a través de usted. Por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, ¿qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación, pueblo adquirido por Dios. Y ahora dice el versículo, para que anunciéis, ¿qué cosa dice? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Virtudes, perfiles, atributos, características. Dios quiere en la cara tuya, en la vida tuya, reflejar la belleza de su santidad. Amén. Es más que palabras, es una vida, es un testimonio. Dios quiere reflejar su gloria en ti para beneficio de los hombres, de los ángeles y del cosmos. Pero me gusta cuando dice, la multiforme sabiduría de Dios, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Usted sabe lo que es que a través de usted Dios quiere darse a conocer a los principados y potestades en el mismo cielo. Póngase a pensar por un momento, por favor. Piense por un momento, por favor.
¿Dónde están los ángeles? En el cielo. ¿Dónde están esos principados y potestades? En el cielo. Y usted podría decir, bueno, y a los demonios también, y a los demonios también. A todo el universo, a todo el mundo. Mi pregunta, querido joven, querida joven, ¿te gustaría ser lleno y llena del Espíritu Santo para que tu vida refleje la belleza y la santidad de Dios en todo el universo? ¿Sí o no? No hay sabiduría más amplia que esa. No hay conocimiento más profundo que ese. ¿Y cómo lo hace Dios? Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Mire qué cosa linda. ¿Cómo empieza ese proceso? Dios no conoce fracasos. Los fracasos se dan cuando los hombres, por su testarudez, no obedecen el principio de Dios. ¿Qué dice Segunda de Corintios 3, 18? ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace en nosotros para que sea una realidad? Dice el versículo 18. Por tanto, ¿qué cosa? Nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice ahora? Somos transformados, ¿de qué manera? De gloria en gloria, como dice ahora, a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mire el versículo otra vez. ¿Qué es lo que el versículo está diciendo? Dice el apóstol Pablo, por tanto, nosotros, ¿cuántos dice? Todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. Y ahora Pablo dice, somos, ¿qué cosa? Metamorfo, dice en griego. Somos transformados, metamorfe, más allá de la forma. Metamorfo, cambiados, metamorfo, transformados, cambio de la naturaleza. La metamorfosis consiste en una oruga que se convierte en mariposa. Un gusano que se arrastra se convierte en una mariposa que vuela. ¿Tiene Dios poder para hacer eso, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Puede Dios tomar la vida tuya y transformarte de manera que el mundo entero vea la gloria de Dios en la vida tuya? ¿Puede o puede hacerlo Dios, sí o no? ¿Puede o puede? ¿Puede o no puede? ¿Dios puede o no puede? ¿Usted cree que Dios puede? ¿Y por qué no lo deja hacer? Ajá. Cuando Dios toma una vida, transforma su carácter. Cuando el Espíritu Santo llega a una vida, le transforma completamente. Bien, veo que ustedes están muy contentos y eso está bueno. Manténganse contentos allí, que yo voy a aterrizar. Pero ¿verdad que es interesante la Biblia? ¿Es interesante o no interesante la Biblia? A ver, ¿es interesante o no es interesante? Sí. La Biblia se hace más interesante cuando usted cambia esa mente religiosa que tiene. Esa mente religiosa está destruyendo a la humanidad. El mundo se está yendo a pedazos por lo religioso que hay en la tierra. Los cristianos están desapareciendo y la gente cada vez se hace más religiosa. ¿O no? ¿Sí o no? Y los hijos, ¿saben lo que pasa con los adolescentes? Que se dan cuenta que los religiosos son unos mentirosos, mira qué cosa. Y son falsos, y fingen, y aparentan. Esto como que no le está gustando. Así me gusta, porque el sermón tiene que dar duro también. ¿Puedo seguir por ahí un ratito hasta que le saque un poquito de sangre? No le va a gustar, no le va a gustar. Mire, asegúrese que la experiencia religiosa que usted tiene está siendo una bendición para otros. Porque si su experiencia religiosa no está ayudando a nadie, ¿quién dice que lo está ayudando a usted? Ay, mamacita linda. ¿Sí o no? Y le doy otro poquito más. Aquí vamos, compadre. Dígase hasta que usted quiera que me trate. Dice si yo le doy más fuerte. Usted tiene X cantidad de hijos. Usted debe entender que sus hijos no entienden cuestión de religión. Sus hijos entienden cuestión de relación. Si usted quiere que sus hijos, muy linda que está esta plantita, ¿eh? Si usted quiere que sus hijos reflejen a Jesús, ¿quién tiene primero que reflejar a Jesús? ¿Usted? Si usted quiere que sus hijos lean la Biblia, ¿quién tiene que leerla primero? Si quiere que oren, ¿quién tiene que orar primero? Si quiere que no critiquen, ¿quién tiene que dejar de criticar primero? Qué bueno. Entonces aprenda esa. Los hijos aprenden de lo que ven.
¿Han oído un himno que dice, Señor, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo? ¿Lo han oído o no lo han oído? Dice, yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, enséñame. Bueno, ahora se me olvidó la última parte. Ayúdame a entender que Él quiere ser como yo porque yo quiero ser como tú. Papá y mamá, mientras más usted se parezca a Jesús, a sus hijos se le hará más fácil amar y obedecer a Cristo Jesús. Amén. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Déjese de musaraña y de estar fingiendo y hablando tonterías. Si tiene que pedir perdón, pida perdón. Si usted sabe que es un papá orgulloso o una mamá orgullosa, vaya y dígaselo a su hijo. Mira, yo he sido un orgulloso y una orgullosa hasta el día de hoy. Yo quiero que tú me perdones Yo no he sido el mejor ejemplo para tu vida. ¿A que no se atreve? ¿A que no se atreve? ¿A que no se atreve a pedirle perdón a su hijo si usted le ofendió al hijo? ¿A que no se atreve a pedirle perdón si usted sabe que no le dio un buen ejemplo? Atrévase. Jesucristo no anda con monería. Dejémonos de cuento, Dejémonos de cuento. Jesucristo no anda fingiéndole nada a nadie. A mí me gusta la Biblia porque te pone la cosa clara. Como dice mi mamá, te pela el plátano claro y te pone la cosa clara. David, ¿era un bandido o no era un bandido? ¿Era un bandido o no era un bandido? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿No es un bandido el que se acuesta con una mujer ajena? ¿Sí o no? ¿Y ese abusador mandó a matar a ese pobre infeliz? ¿O no? Y lo mandó a matar poniéndole el papel en su propia mano. Mire, ese era un abusador grande. Y a papá Dios no le gustó eso. Me gusta cuando Natán le dice, y dice el Señor que tú lo hiciste en privado, pero a ti te lo va a hacer en público. Y a ti prepárate por lo que te va a venir ahora. ¿Le fue mal a David o no le fue mal? Entonces déjese de cuento, amigo. Usted no está engañando a nadie. El Señor está mirando. Pongamos las cosas claras delante de Dios. Seamos honestos en este día. ¿Verdad que necesitamos de Dios? Sí. Que lave y limpie nuestra vida. Mire, usted crece delante de sus hijos cuando usted viene y presenta que usted no es todo lo que usted, o lo que el muchacho cree o la muchacha cree que usted es. Hable sinceramente con su familia. Ábrale su corazón y siéntese. Pero pida sabiduría del cielo para saber lo que usted va a decir. Y plantéele las cosas como son. No, que me da vergüenza. Eso es lo bueno, que te dé vergüenza, porque es una sinvergüenzada lo que hiciste. A ver si no te da vergüenza, pero ¿cómo la cosa? Pero usted verá cómo usted crece delante de sus hijos. Bueno, se supone que a los jóvenes que tengo que darle los garrotazos, pero estoy dando a los papás, ¿verdad? Así que cambio la cosa. Ahora vamos con los hijos, ¿Qué significa esto de la multiforme sabiduría? ¿Qué significa esto de transformación? Escuchen, muchachos, por favor. Escuchen, por favor. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, aquí le voy a dar un poquito duro para terminar. Romanos, capítulo 12, versículo 2, aparece la palabra transformación. Aparece el verbo transformar, transformarse, transformaos. Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿cómo dice el versículo número 2? Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis ¿a qué? A este siglo. La frase se puede traducir en español diciendo también, no se conformen a este mundo. La frase puede ser traducida también, no se enmarquen en este mundo, no se parezcan al mundo, no sean mundanos. Eso es lo que dice la frase. La traducción del griego al español puede ser de cualquiera de esta manera que he dicho. Si es verdad que usted es una persona cristiana, que conoce el plan de salvación, que se entregó a Cristo Jesús, que ha sido justificado por Cristo Jesús, que tiene la certeza y la seguridad de la salvación, que usted es parte o recibió la misericordia de Dios, entonces no se haga mundano, no se conforme a este mundo, no se parezca al mundo, no se mundanalice. Eso es lo que está diciendo. Y ahora añade, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Mire bien el versículo, dice, no se parezcan al mundo. Y ahora añade, sino, o de otra manera, o en cambio, o por favor, hagan esto. Sean transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Transformado, metamorfosis, cambien. Sean cambiados, que su naturaleza sea cambiada de la carne a lo espiritual, de Adán a Cristo, de la muerte a la vida.
Permitan que el Espíritu los cambie, les transforme, le dé una nueva simiente. En el libro de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, la Biblia dice, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cristo dijo, el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Si tú eres cristiano y todavía está en la carne, no ha nacido de nuevo. No importa cuántos años tenga la iglesia, si no nace de nuevo, si no buena una vida nueva, entonces no entrará en el reino de los cielos. Y ese nuevo nacimiento se produce solamente en la palabra de Dios. De la carne pasamos al Espíritu, de Adán pasamos a Cristo. Y yo te pregunto, ¿necesitas tú, querido joven, querida joven, un nuevo nacimiento, sí o no? ¿Sí o no? ¿Necesita una transformación? ¿Sí o no? Y dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de la nous, la renovación de la mente. En la mente están tus creencias. Y tus creencias determinan tus pensamientos. ¿Y tus pensamientos qué cosa determinan? Tus emociones. ¿Y tus emociones qué determinan? Tus acciones. Están en la cosa los muchachos de ayer de la iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia donde estábamos hoy? Fuenlabrada. Bueno, vamos a ver si es verdad que se acuerdan de la escalerita aquella. ¿Las creencias determinan qué cosa? Los pensamientos. ¿Y los pensamientos? Las emociones. ¿Y las emociones? Las acciones. ¿Y las acciones? Los hábitos. ¿Y los hábitos? El carácter. ¿El carácter que determina? El destino. ¿Y qué les faltó? ¿Qué les faltó? Cuando el Señor Jesús viene a nuestra vida y transforma nuestro ser, cambia nuestras creencias. ¿Cierto o falso? Cuando se cambian nuestras creencias, cambian nuestros pensamientos. Cuando un joven o una joven no conoce a Jesús, cuando un joven o una joven no tiene a Jesús, cuando un joven o una joven no ha tenido experiencia con el Señor Jesús, sus creencias, la base de su mente, la base de todo su ser intelectual, la base misma que maneja y trabaja en lo que se llama el prefrontal, están completamente divorciadas de las cosas de Cristo. Pero cuando conoce a Cristo, cuando conoce la palabra, sus creencias cambian, su mente es transformada, su mente es cambiada y ahora la palabra de Dios se convierte en el depósito de su mente. Y esa palabra de Dios, esos principios divinos se convierten en sus creencias, la razón misma de su ser. Y esas creencias determinan sus pensamientos. Ahora la persona sabe lo que Dios ha hecho por ella, lo que Dios hace en ella y lo que Dios hace a través de ella. Y entonces la vida cobra vida, entonces la vida tiene sentido porque ahora se ve como hijo o hija del Dios Altísimo, miembro de la familia celestial, heredera del reino de los cielos, ciudadana del cielo y embajador, embajadora en esta tierra. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Ya no se compara con los demás porque su vida está por encima de todos los demás. Ahora es un hijo del Dios Altísimo. ¿Es lindo eso o no es lindo? A ver, ¿es lindo o no es lindo? Cuando cambian las creencias, cambian los pensamientos. Ahora piensa diferente. Y si cambian los pensamientos, cambian las emociones. Y si cambian las emociones, cambian las acciones. Y si cambian las acciones, entonces cambian sus hábitos. Y si cambian sus hábitos, cambia su carácter. Y si cambia su carácter, su destino será el reino de los cielos. ¿Es lindo o no es lindo esto? ¿Es lindo o no es lindo? ¿Necesitamos eso en nuestra vida? ¿En nuestro hogar? ¿Sí o no? Y cuando la gente te encuentra otra vez, y cuando la gente se encuentra contigo de nuevo, te pregunta, ¿y qué fue lo que te pasó? Y usted con una sonrisa le dice, lo que me pasó es que ahora mi vida pertenece a Cristo. Estudié en una universidad que en mi época, ay Señor, mi matrícula era 81 18 73, nunca se me va a olvidar. 81 porque era el año 81 y 18 73 porque era mi número. 81 18 73. Hice un profesorado en ciencias sociales y trabajaba enseñando ciencias sociales en un colegio privado. Y en el curso el maestro no creía en Dios y los alumnos, pero por favor. Y había un relajo y un coqueteo con cierta filosofía
política que yo no voy a mencionar aquí, que bueno, era un desastre, ¿no? Y un día descubrieron que yo era cristiano. ¿Qué pasa? Que antes de bautizarme a mí se me fue mucho tiempo leyendo. Y como adolescente al fin se me calentaban las orejas. Bueno, en mi país significa me enojaba. Y el maestro una vez comenzó en una clase de antropología a atacar duro la teoría del creacionismo. Y el maestro era un tipo que tenía barba. Yo no tengo nada contra los que tienen barba. Tenía barba, tenía pelo largo. Y siempre andaba con una chancleta. Y andaba así muy descuidado. De cuando él decía de los homínidos y comenzaba a hablar de el paso, ¿me entiendes? El relajo aquel de, bueno, ya usted sabe. Yo lo veía en él mismo. Decía, este tipo se parece a lo que está pensando, porque él es que parece un mono, parece como que viene de un mono, porque el tipo se veía descuidado y raro. Y ese día se me calentó la vida. Alguien le dijo al maestro que yo era cristiano. Y en pleno público, 94 estudiantes ven ese salón. Él se le ocurrió decir, ¿cómo es posible? Aquí son chismosos, pastor, mire cómo se queda calladito. La historia se la voy a dejar para mañana. Vengan mañana, esta historia se la cuento mañana porque ya el tiempo se nos acabó. Ustedes son chismosos. El maestro me dijo, ¿cómo es posible pero ante los estudiantes, ¿cómo es posible que una persona como tú me dicen diga que tú eres, es verdad que tú eres cristiano? Oiga, pastor, me encendieron todos los motores. Y me sonreí y le dije que sí. Y entonces el alegato de él, ¿cómo tú puedes creer en ese Dios? Así me dijo, así bien enojado. ¿Qué hace que la gente muera de hambre? Y que existan pobres. Empezó con todo su alegato. Y yo empecé como, ¿sabes cómo son los adolescentes que empiezan a llenarse como de abajo para arriba? Y los estudiantes todos, porque me respetaban mucho en el curso, y se me fue subiendo la sangre, se me fue subiendo. Y cuando ya no aguanté más, que ya me llegué aquí, le digo, maestro, ahora me toca hablar a mí. Y me dice así despectivamente, diga lo que usted quiera, bachiller. Le digo, maestro, una pregunta. Todas las mañanas sale el sol. Dice, se supone. Digo, no se supone nada. ¿Sale o no sale? Y dice él, sale. Fantástico. ¿Y en la tarde se oculta el sol? Sí, se oculta el sol. Fantástico. Maestro, ¿y la marea sube y baja? ¿Cuál es su punto? Yo estoy haciendo preguntas, usted dice sí o dice no. Sí. Y así comencé a hacerles preguntas que tienen que ver con el creacionismo. Y después que terminé con todas mis preguntas, le dije, ¿usted cree que eso es obra de la casualidad? Le dije, ahora vamos con lo que usted dijo de los pobres. ¿Hay pobres en el mundo, maestro? Pues claro que sí. ¿Los bancos están vacíos de dinero o están llenos de dinero? Llenos. Pues dígale a los hombres que son los dueños del banco con el dinero, que reparten dinero a todo el mundo, hagan rico a todo el mundo, ¿qué tiene Dios que ver con? Son los hombres que tienen el dinero ahí en el banco. Pues vaya, que agarren dinero y digan, venga, una fila, ¿quién quiere ser millonario? Que le dé millonario a todo el mundo y se acabó la pobreza. ¿Qué tiene que ver Dios con dinero de banco? Número 1, ¿es verdad o no es verdad? Número 2, no, que la gente se muere de hambre. Pero ¿cómo están los almacenes? ¿Están llenos de comida o no están llenos de comida? ¿Quién es que está matando al hombre de hambre? El mismo hombre. ¿Produce la tierra o no produce? ¿Produce o no produce? Inclusive le tiré una que no me la supo responder. Le dije, ¿sabe usted, maestro, por qué ocurren rayos? ¿Por qué caen rayos en la tierra? ¿Sabe por qué 70,000 relámpagos resplandecen todos los días? Usted está en sazón, así que se lo voy a dejar hasta mañana. Mañana venga que le voy a responder esa pregunta. ¿La quieren para mañana? Oye, lo quieren todo para hoy, pastor. Mire si Dios es sabio, 70,000 relámpagos ocurren todo. ¿Sabe un relámpago, verdad? Sí. 70,000 relámpagos para fortalecer la capa de ozono. Y cada rayo, si su familia vive en el campo, ore a Dios que le caigan muchos rayos. Espere. No es para que maten a nadie, Espere. Mire, cuando ocurre un rayo, hay una descarga poderosa de nitrógeno
que penetra la tierra y la hace más fértil. En los lugares donde caen más rayos, la tierra produce más. Benditos sean los rayos. ¿Y quieren que le diga otra interesante? Le decía al maestro, maestro, ¿sabe por qué esta isla es bendecida con los ciclones? Oiga, yo estaba tan enojado y tan rabioso que yo, Señor, yo creo que me perdone, que yo me gocé con callarle la boca al maestro. Es porque es que nos tenía fastidiado, que el hombre viene del mono, que mono y que mono y que mono, ¿y por qué le pasa a este? Mire maestro, cada ciclón, cada huracán es una escoba. Todo el smog, toda la pollution, ¿cómo le puedo llamar? Toda la contaminación que está en el ambiente, cuando el huracán viene como una escoba, la barre y la saca y la bota. Y queda todo limpio, resplandeciente. La lluvia viene y enriquece todo y se oxigena todo, los árboles se ponen más preciosos, el ambiente más precioso y la gente respira mejor y tiene más vida y salud. Dios transforma lo malo en algo bueno, ¿sí o no? ¿Le gustaría tener rayo en su casa? No, tranquilo, en la casa no, en el campo. Aquí viene mi pregunta. ¿Quisiera usted servirle a un Dios tan maravilloso como ese? ¿Quiere o no quiere? Oiga, ¿le gustaría que Dios le transforme la vida? ¿Le gustaría que su vida sea una inspiración para la gente que le conoce? ¿Una inspiración para los ángeles? ¿Una inspiración para todo el universo? ¿No fue lo que leímos hoy? ¿Quiere que su vida sea eso? Póngase en pie conmigo. Para mí, ser cristiano en estos 40 años se ha convertido en la cosa más emocionante. He tenido que conocer a mucha gente en muchos lugares y he podido ver como mucha de esa gente, por el conocimiento de la palabra de Dios, Dios le ha transformado la vida. En esta semana necesitamos trabajar fuertemente con la juventud, pero ahora yo quisiera hacer un cambio, por lo menos en este día. ¿Cuántos de los presentes son padres y madres, personas que tienen hijos o hijas? ¿Pueden levantar la mano? Queridos padres, escuchen por favor, escúchenme por favor. ¿Se atreven ustedes hoy a tomar la decisión de depositar sus vidas en las manos de Dios completamente para que Dios les cambie y les transforme y ponga en la vida de ustedes el Espíritu Santo y ustedes sean el ejemplo y el testimonio que necesitan ver sus hijos? ¿Se atreven a tomar esa decisión? En mi casa tenemos 3 hijos y desde que empezamos los amores, mi esposa y yo, dejamos bien en claro que no seríamos hipócritas. Es doloroso cuando los hijos descubren que papá y mamá no son sinceros. Algunas se quitan la vida, ¿sí o no? Y otros se deprimen. Y otros abandonan la iglesia para siempre. Ahora yo le pregunto, queridos padres, ¿se atreven a tomar ustedes la decisión de poner todo hoy en las manos de Dios para que haga los cambios que sea necesario hacer? Vamos a ver si es verdad. Mire, hay 3 cámaras que lo van a ver. Está esa, está aquella y está esta otra. Yo le voy a pedir que pase al frente. Hay 4, me dicen que hay otra más para allá. Así que escuchen bien, queridos papá y mamá. Yo le voy a pedir que pasen aquí al frente para orar conmigo y poner sus vidas en las manos de Dios. Lo van a ver, lo van a ver, la van a ver en cualquier lugar del mundo. ¿Se avergüenza usted de tener su familia? ¿Se avergüenza de los hijos y las hijas que tiene? ¿Se avergüenza de ser el ejemplo y el testimonio que sus hijos necesitan ver? Demuéstremelo. Venga conmigo aquí al frente. Suba aquí. Todos los padres y las madres. Vamos a acomodarnos desde atrás para adelante. Todos los que tienen hijos o hijas, padres y madres. Vamos a acomodarnos aquí arriba. Al pasar al frente, usted está diciendo, Señor, le pongo mi vida en sus manos y quiero que el Espíritu Santo me cambie, me transforme y haga de mi vida un ejemplo y un testimonio, no solo para mis hijos, sino para toda persona que me conoce. Vamos a acomodarnos bien. Si se ajustan más al fondo, van a caber más personas. Adelante, adelante, adelante. ¿Cómo no? Salir el hermano Denis, que no quiere salir. Bien. Yo vivo sola. Pero tiene hijos, ¿verdad? Sí, pero viven fuera.
Ah, no se preocupe, usted está bien aquí. Muy bien, adelante, bienvenida, adelante. Ahora sí armó, ¿verdad? Muy bien. ¿Se da forma de acomodarlo, pastor, allá atrás, verdad que no? Muy bien, si usted es papá o mamá, si tiene hijo y quiere decir como Josué, pero yo y mi casa serviremos, atrévase a pasar al frente. Usted no está haciendo ningún compromiso con los seres humanos. Usted está diciéndole a Dios que le da el permiso, el derecho legal espiritual para que Dios le cambie la vida a usted, para que Dios se encargue de la vida suya y le convierta a usted en un modelo y una fuente de inspiración para su familia. Cuando los hijos y las hijas se sienten felices del papá y la mamá que tienen, eso les sirve de seguro en el mundo de maldad en que nosotros vivimos. ¿Es así o no es así? Un hijo o una hija que depende de Dios y ve en su papá o en su mamá el modelo a seguir, el trayecto en la vida se le hace más llevadero. Y se lo digo de todo mi corazón. Hay todavía padres y madres que deberían estar aquí al frente, ¿verdad? Hay una hermana aquí que está media chismosa, que me está dando hasta un nombre. Yo no voy a atrever a decir ese nombre, hermana. Tranquila, hermana. Yo no voy a decir ese nombre, ¿no? Así que la hermana dijo un nombre. Hermana, ya usted sabe, dice Denis. Yo no voy a decir Denis porque me meto en problemas. Así que venga, por favor. Esta hermana ama mucho a ese señor. Venga sin miedo, venga conmigo, venga. Así que venga, llámese usted Denis o como se llame, venga. Y vamos a orar por usted, por su familia y por todo lo suyo. Venga sin temor, venga. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Venga, mi amigo. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. La Biblia dice que los humildes entrarán en el reino de los cielos. Dios le bendiga. Muy bien. ¿Hay alguien más que debe venir? Si usted tiene hijo grande o pequeño, si usted está embarazada puede venir también. Porque ya es cuestión de tiempo. Una pregunta, ¿verdad que es hermoso estudiar la Biblia? Sí. ¿Somos privilegiados o no somos privilegiados? Sí. Cuando llegue a su casa, lea 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. En el versículo 12 dice que aún los ángeles quisieran mirar. Aún los ángeles quisieran hacer lo que nosotros podemos hacer. Pero Dios determinó que lo hagamos nosotros. ¡Qué privilegio! El Dios Todopoderoso. Confiar en las manos nuestras, dar a conocer su carácter y la gloria de su nombre a todo el universo. ¿Es un privilegio o no es un privilegio? Sí. Queridos padres, no olviden el culto familiar. Todos los días un ratito, presentar su familia delante de Dios. Cantar un himno, leer una porción de la Biblia, presentar su familia ante Dios. Y Dios no dejará sin la bendición cada hogar que hace eso. Porque Él dice, 1 de Samuel capítulo 2 versículo 30, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Si usted honra a Dios, Dios le honrará a usted y a su familia también. Amén. Hágalo y usted verá la gloria de Dios. Muy bien, pastor, yo creo que tenemos que orar. ¿Le parece bien? Muy bien. ¿Le parece bien si usted pasa para acá al frente? Yo no sé cómo, pero venga. Muy bien, pastor. Vamos a hacer dos oraciones. Vamos a hacer dos oraciones. El pastor va a orar por todos ustedes que están aquí presentes y también, pastor, por los que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Y aquí su servidor orará por los padres y las madres que han pasado al frente y que están enfrente también. Cierren sus ojos, vamos a orar. Adelante, pastor. Gracias, Dios. Eres un Dios amante que te preocupas de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestros hijos. Sí, Señor. En esta tarde, Señor, queremos de una manera muy especial pedirte por todas las personas que están frente de nosotros, por todos aquellos que no han salido aquí al frente, por todos aquellos que nos escuchan a través de internet, que nos van siguiendo. Sí, Señor. Por todas estas almas preciosas, Señor, de las que somos responsables como padres, sí, que tenemos que cuidar, porque son un regalo, un tesoro que nos has prestado y del cual tendremos que dar cuenta cuando tú vengas por segunda vez a por todos nosotros. Sí, Señor.
queremos rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo descienda en nuestras vidas. Sí, Señor. Que tú nos podamos sentir honrados con tu divina presencia. Y que podamos caminar con la certeza y la seguridad de una salvación que ha ganado Jesús en la cruz del Calvario. Señor, gracias. Gracias, oh Gracias Dios. por tu amor eterno. Y gracias por lo que estamos seguros que todavía estás dispuesto a hacer por todos nosotros. Sí, Señor. Para llevarnos a tu lado para siempre. Sí, Señor. Despídenos con tu paz y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Cristo Jesús. Señor, gracias por su santa palabra, la Biblia. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Señor, gracias por la manera hermosa y tierna como el Espíritu ha tocado los corazones de esos padres y madres que han pasado al frente. Padre querido, se han movido de sus asientos para darle a usted el derecho legal espiritual en sus vidas, para que el Espíritu les cambie y les transforme. Amén. Usted y solo usted, Señor, es capaz de hacer esa obra. Usted conoce sus necesidades, sus anhelos. Usted conoce, Señor, en lo profundo de su ser, qué es y cuáles son las cosas o circunstancias que atacan sus vidas. Rogamos, Señor, como ministro del Evangelio, que la espada del Espíritu rompa toda cadena que pese sobre ellos y ellas. Que sean liberados y libertados de toda influencia del mal. Que sus vidas sean una inspiración para sus hijos e hijas y para todo el que les conozca. Que sus hogares se conviertan en una fortaleza donde more solamente el Espíritu Santo. Y ahora, Dios, le ruego que cada uno de ellos y ellas sean lavados y lavadas con la sangre preciosa de Jesucristo. Que usted les cubra con su manto de justicia. Que les unja con el Espíritu Santo. Querido Padre Celestial, que transforme sus vidas con su gracia bendita. Que cada día les sostenga con su mano todopoderosa. Que les mantenga sin caer hasta que Cristo venga. Y cuando se manifieste el Señor Jesús en las nubes de los cielos, a la derecha suya, Padre eterno, ellos y sus hijos e hijas puedan decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Que cada familia esté completa, que falte ninguno de sus hijos, pero que todos puedan ascender a las nubes de los cielos para recibirle a usted, Señor, en los aires. Amén. Que cada familia representada en esta hora reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador, y el Espíritu Santo pueda transformarles de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Amén. Gracias, Dios, por escucharnos. Entregamos nuestras familias en su mano santa. Entregamos nuestras vidas bajo su cuidado. Pedimos su bendición y dirección y que el Santo Espíritu nos transforme. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.